sobre este listado de equipos que están a precios muy buenos, diríjase a su asesor de confianza. Y próximamente vamos a tener un webinar sobre eficiencia energética, proyectos a gas y CPH. Eso es todo lo que tenía que mostrarles yo el día de hoy. Ya pasamos a una sesión de preguntas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la excelente acogida que tuvimos con este webinar. Vamos a empezar a hacerlos frecuentemente, queremos estar cerca de ustedes y que ustedes puedan ir aprendiendo un poquito más de nuestros equipos y de nuestra línea de producto. Muchas gracias. Quedo entonces en manos de ustedes. Buenas tardes, yo tengo varias preguntas. Claro que sí. Mi nombre es Iván Zapa, estoy conectado desde Medellín y yo he tenido la oportunidad de trabajar sobre todo en el sistema no interconectado, donde ustedes saben que hay muchas plantas que trabajan en sistema Prime o continuo, ¿cierto? ¿Trabajas en Chocó? No, pues sí, una parte en el Chocó, pero he estado en el Cauca, he estado en el Nariño, he estado en varias. Yo estuve trabajando con el ICE y en cierta manera me tocaba hacer la interventoría de todo el tema de la administración de la operación y del mantenimiento que ellos manejan allá por empresas que son públicas. Por ejemplo, todo el sector de Nariño lo maneja, Nariño y Cauca lo maneja CENAR, y todo el sector del Chocó y parte del Valle lo manejaba Gensa, no sé si todavía estará. Eran los que operaban esas plantas. Bueno, okay. La pregunta es la siguiente. Muy fácil. Ellos recomendaban un tiempo de mantenimiento de las plantas de acuerdo al número, a las horas de trabajo. Sí, señor. Pero me imagino que para las plantas stand-by eso debe cambiar. Eso no debe ser las mismas horas de trabajo. Y me imagino que el mantenimiento también es diferente. Entonces yo quisiese saber si todos esos parámetros que usted habló con respecto al mantenimiento también se cumplen para stand-by o ese precisamente es para stand-by. El primero que te comenté es para stand-by. Básicamente, pues cada fabricante va a tener sus recomendaciones para los intervalos de mantenimiento. Para los equipos Caterpillar, la recomendación es, si el equipo está instalado en modo stand-by, son hacerle un mantenimiento una vez al año y estar haciendo un mantenimiento que implique reemplazo de aceite y filtros. Y estar haciendo revisiones periódicas. Nosotros recomendamos estar haciendo revisiones periódicas una vez a la semana. ¿Por qué? Porque así garantizamos que el equipo va a funcionar cuando haya un corte de energía. Nosotros no sabemos cuándo va a haber un corte de energía. No sabemos cuándo va a haber un corte de energía. Entonces necesitamos garantizar que ese equipo está funcionando. Cuando tenemos el equipo conectado o instalado en régimen Prime o en régimen continuo, la recomendación de Caterpillar es hacer mantenimiento cada 250 horas. Cuando el equipo es nuevo y tiene las primeras 250 horas, en esas 250 horas hay que hacerle una revisión de calibración de válvulas. Y luego esa revisión de calibración de válvulas se va a realizar cada 1000 horas. Esa es básicamente como la recomendación que tenemos nosotros como Caterpillar. Vos que tenés, lo más seguro es que tengas varios tipos de equipos, varias marcas de equipos, tenés que remitirte cuáles son los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante, pero generalmente son los mismos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta acerca de, no precisamente la planta, sino la transferencia. He trabajado en varios proyectos donde la transferencia, a pesar de que al proveedor de la planta se le envía el diagrama unifilar, cuando llegan a montar la subestación toca reacomodar y volver a... Pues me ha tocado mandar los tableros y reacomodar las transferencias porque no cumplen. Esa parte... pareciera que falta una integración más con el proyecto,
porque pues, le genera a uno unos desplazamientos y unos costos que no estaban contemplados en ningún lado. ¿Tú sabes si eso ha mejorado o cómo manejan ustedes la integración entre los equipos y la parte geográfica? Básicamente ahí lo que tenemos es problemas de comunicación cuando no nos contratan a nosotros para hacer todo el suministro. Es decir, la planta eléctrica, la transferencia y la instalación. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los constructores contratan al tablerista porque es mucho más fácil instalar la transferencia dentro del mismo tablero y a la planta por otro lado. En esos casos tratamos nosotros de estar lo más cercanos posibles al tablerista para poder garantizar que el equipo va a funcionar bien. Pero en muchos casos no lo logramos o porque ya el tablerista que hizo el tablero estuvo en un momento y la planta entró en otro momento y llegamos nosotros en la planta al final, entonces no se nos da, pero siempre tratamos de estar ahí. Lo importante es que cuando nos contraten nos pongamos en contacto con el tablerista para poder conversar y buscar la manera en que los equipos funcionen lo más sincronizados posible. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, mi nombre es Juan Carlos Rivillas. La pregunta es sobre la planta debe ir totalmente en piso o debe ir montada en algún mecanismo o en algo para lo de la polo a tierra, pues para la aterrizada, pues. Que aterrice bien por la tierra. Vos tenés que conectar la cola de tierra que te deje la estructura del edificio para el sistema de puesta a tierra, la tenés que conectar al punto de conexión de tierra que tiene la planta. Sí. O sea, ese hay que conectarlo y dejarlo firmemente conectado porque pues eso también es por el RETIE, por norma de RETIE. Entonces vos tenés que tener eso firmemente conectado. La planta puede ir a piso sin ningún problema. Las plantas vienen entre la base y el motor y el conjunto motor generador, vienen con amortiguadores de vibración que van a absorber esa vibración del motor y no se la van a transmitir a la estructura del edificio. Entonces, por las vibraciones no habría problema. Y para la conexión como tal, si vos, pues, o si el edificio o el cliente quiere poner amortiguadores de vibración adicionales a los que atrae la planta, no hay ningún problema, la podemos elevar. Pero eso sí, la cola de tierra tiene que quedar firmemente conectada al punto de conexión de tierra que tiene el chasis de la planta. Muy importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Marlon Piedradito, quiero hacer una pregunta con lo siguiente. Claro que sí, Marlon. Marlon, perdón, es que te escucho muy mal, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí. Cuando estuvimos hablando de la ventilación del recinto, ¿cierto? Sí, señor. Se estuvieron hablando de los baffles o enfocadores para los cuartos insonorizados. Sí, señor. La pregunta es, cuando se instalan estos enfocadores, ¿esto no afecta la succión de aire en la ventana o hay que hacer algún tipo de cálculo adicional a lo que se estaba hablando de las persianas? Ahí se está hablando cuando la planta está el enfocador como tal, tenemos que diseñarlo de tal manera que no nos vaya a afectar esa succión. O sea, tenemos que hacerlo lo suficientemente grande para que no nos vaya a afectar la succión de la planta. Si lo hacemos muy pequeño, el cálculo que hicimos ya no nos aplicaría, tendríamos que hacer una ventana mucho más grande. Entonces es muy importante cuando vayamos a hacer la instalación del enfocador, o cuando vayamos a hacer el diseño, porque muchas veces el problema aparte es del diseño, cuando vayamos a hacer el diseño del cuarto, cuando estén los diseñadores ahí tirando dibujo, que la planta quede por lo menos, si va a ser el cuarto insonorizado, con un espacio de 1.5 metros entre la salida, entre el radiador y la salida, para poder hacer un enfocador bien hecho que no nos vaya a dañar la salida del aire. E igual para el ingreso tenemos que hacer un enfocador de por lo menos 1.5 metros de largo. Así no tendríamos problemas en la succión.
En caso de que tengamos un área más pequeña, tenemos que revisar el caso particular y hacer unos cálculos para el caso particular. No sé si fui lo suficientemente claro, Marlon, si me hice entender. Claro que sí, Edwin, yo te agradezco mucho porque ahí me aclaraste de pronto la pregunta que tenía. ¿Listo? Listo, no, es con mucho gusto, para eso estamos. Cualquier cosa, aquí estamos para servirte. Buenas Edwin, tardes. buenas tardes. Le habla Sabas Buenas Redondo tardes. desde Bogotá. ¿Qué tal, Sabas? ¿Cómo te va? Muy bien, quería hacerle dos preguntitas. Sí, La señor. primera, tú te quejas de que los diseñadores no dejan espacio para las plantas. Yo hace muchos años trabajé alrededor de 12 años fabricando tableros y me quejaba de lo mismo. No dejaban el espacio para meter una subestación bien cumpliendo todas las normas. Pero la primera pregunta es esa, ¿dónde o cuál es la norma que tienen que tomar de referencia los diseñadores para que ubiquen bien una planta de emergencia y respeten las áreas de desplazamiento y las áreas de refrigeración y las áreas para instalar los diferentes dispositivos de la planta de emergencia? ¿Sí? Para que me indiques esa. Y la segunda Claro que sí. pregunta, tú me comentas sobre en los mantenimientos. Resulta que en mi trabajo actual, yo soy gestor y colaboro en la parte de los contratos para Ecopetrol con los asociados. Entonces, veo con mucha frecuencia que los operadores socios de Ecopetrol contratan, ya sea con las diferentes empresas con las que tienen plantas de emergencia, overhaul de las plantas. Entonces, tú hacías solamente referencia a lo que ellos llaman allá el mantenimiento semanal, el mensual, Básico. el de las 300 horas, el de las 1000 horas, pero para ellos es crítico cuando se hacen mantenimientos para hacer overhaul. Entonces, yo quería preguntarte si eso está estandarizado por ustedes, o sea, cuando y me imagino que será por modelo de máquina y de acuerdo a las características de las máquinas. ¿Esa información ustedes la tienen? O sea, ¿eso es estándar? Así es. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Empecemos. Con el tema de las normas para la instalación de plantas eléctricas, básicamente nosotros tenemos que remitirnos al RETIE, donde habla de las distancias de seguridad a las energías peligrosas, pues en este caso a la energía eléctrica. Y básicamente lo que dice el RETI es que tenemos que en baja tensión tener una distancia de seguridad de mínimo 90 centímetros alrededor de un área caliente. En cuanto a norma como tal de instalación de la planta, que tengamos en Colombia no hay. Sencillamente hay un manual de buenas prácticas y cada fabricante tiene su manual de buenas prácticas, así como Caterpillar tiene su manual de buenas prácticas. Todos los fabricantes que tengan ciertos criterios y que tengan cierta reputación, pues tienen sus manuales de buenas prácticas donde nos basamos para hacer, por ejemplo, toda esta presentación está en los manuales de instalación de Caterpillar. Pero muchas veces los diseñadores no tienen conocimiento. Partamos, Sabas, que yo soy ingeniero electricista y durante toda mi estudio, toda mi universidad, a duras penas me comentaron que era un grupo electrógeno, que era una planta eléctrica. No hubo una clase donde se sentaran y nos dijeran, mire, una planta eléctrica es muy importante, sirve para esto, así hay que instalarla de esa manera. Entonces, no hay cómo. ¿Qué pasa? Muchas veces el problema no es del diseñador eléctrico como tal, del que está haciendo el diseño, sino es de los mismos diseñadores arquitectónicos, que le dejan ahí el último espaciecito y nos toca a nosotros ver cómo nos metemos. Entonces, normas como tal para la instalación no existen. Hay un manual de buenas prácticas, que es el que tenemos que seguir, y nosotros en GECOSA tratamos de trabajar con los diseñadores que conocemos para que se haga una instalación correcta. Entonces, desde la tabla de diseño, tratar de que la instalación sea correcta. Entonces, normas no hay. Edwin, ¿ese manual de buenas prácticas ustedes lo tienen disponible? Sí, y puedes hablar con el asesor que te haya invitado para Oscar que él te lo Jaramillo, facilite. del Valle.
Perfecto. El amigo Oscar, muy querido, él te puede ayudar con el manual. Y bueno, Pues, y la o segunda sea, pregunta.